Buenos días. La semana de hoy nos llama a hacer una reflexión sobre qué instrumentos de política económica utilizan los gobiernos para poder gobernar, dirigir el país, ¿no? Y es básico, los instrumentos de política económica que deben manejar el gobernante de un país, porque sin ellas, ¿cómo podría dirigir? Cosa que está pasando actualmente en los últimos gobiernos, ¿no? A veces los asesores no son tan buenos. Por eso siempre es bueno tener por lo menos una noción básica de qué es, bajo qué sistema, bajo qué variables, bajo qué políticas se mueve la economía de un país para poder tomar decisiones adecuadas. Para que los países puedan surgir, deben de analizar todas estas variables económicas y así poder decidir qué política económica aplicar para el desarrollo sostenible de un país, ya que todos los que dirigen deben estar enfocados cómo mover, si muevo esta variable, ¿qué pasa? Si muevo la otra variable, ¿qué pasa? ¿Y qué impactos va a generar o qué efectos o consecuencias para así decidir si aplica o no aplica ese instrumento o qué tipo de política fiscal, política económica, que es, en este caso tenemos dos, la política fiscal y la política monetaria. En esta semana vamos a tratar el tema de política fiscal, que es un conjunto de acciones gubernamentales que se refieren fundamentalmente a la administración y aplicación de instrumentos discrecionales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público, del mismo modo que la política de cambio. Su ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuáles son los objetivos de la política fiscal? Es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de los cambios propios de los ciclos económicos. Los ciclos económicos son variaciones que se van haciendo en el transcurso del tiempo, de un mes, un día, un año. El otro objetivo es incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto. ¿El gasto en qué? En educación, en infraestructura, etcétera. Redistribuir rentas entre territorios y personas, que es el otro objetivo. El cuarto objetivo hemos determinado que es proteger los servicios públicos básicos como la sanidad y educación. Creo que con pandemia hemos aprendido ya bastante, así que los gobiernos deberían estar preparados en proteger estos servicios públicos. El otro objetivo es mantener el empleo, reducir el desempleo y buscar acercarse al pleno empleo. El otro objetivo es garantizar niveles mínimos de renta a los ciudadanos. Para esto tiene tres tipos la importancia de toda la política fiscal es que radica en la volatilidad del PBI, que es un factor que incide en la estabilidad macroeconómica, la cual es un requisito esencial para el desarrollo de un país. Los tipos de política, tiene tres tipos de política. La política fiscal expansiva, que su objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un periodo de recesión y que necesita un impulso para expandirse. La otro tipo de política fiscal es la discrecional, que son las decisiones que toma el gobierno de forma intencional en materia de gastos e ingresos públicos con el fin de estabilizar los ciclos económicos y mantener la actividad económica. El otro tipo de política fiscal es la política fiscal restrictiva, que para reducir el gasto público, para bajar la demanda agregada y por tanto la producción, se deberían subir los impuestos para que los ciudadanos tengan una renta menor y como consecuencia disminuya su consumo y así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. También hay instrumentos. La política fiscal tiene instrumentos, tiene tres instrumentos para cómo desarrollar, cómo aplicarla y con ellos relacionados con los ingresos y con los gastos. Uno de ellos es la política tributaria, que engloba los criterios y lineamientos necesarios para establecer la carga impositiva indirecta o directa para financiar las actividades del gobierno o de una compañía del sector privado. El instrumento es el gasto público, la capacidad que debe tener el Estado es un elemento clave para lograr el gasto público, pueda tener un efecto significativo sobre la reducción de desigualdad. El otro instrumento es la política de influir o determinar los precios en algunas empresas públicas, que es un instrumento importante en las actuaciones del sector público con el fin de contribuir al logro de determinados objetivos o finalidades. Como conclusión, podríamos decir que el presente trabajo se ve todo lo referente a política fiscal y que debemos conocer para qué sirven estos instrumentos y
qué tiene y cómo se aplican los países a fin de mejorar el bienestar de la sociedad. Todo en bien de la sociedad. Mi nombre es Lourdes Paredes Martínez. Gracias. Buen día.